nuestro motor de bases de datos. Se llama SQL Server. En este caso, vamos a ver, vamos a usar la versión 2019. Está bastante actualizada. Pero las diferencias entre unas versiones y otras en los últimos años es bastante poca. Entonces, ¿qué es SQL Server? Les decía que es, digamos, un motor de bases de datos que le pertenece o que es desarrollado por Microsoft. Una característica es que a partir de hace poco, relativamente poco, un par de años para acá, SQL Server soporta ser instalado en distintos sistemas operativos. ¿Qué significa eso? Que SQL Server funciona para Linux, para Windows, incluso podría funcionar, creo que también para Mac. Les comentaba que SQL Server, entonces, a partir de hace como un par de años para acá, no tengo en mente la fecha exacta, pero no hace mucho, únicamente era soportado en sistemas operativos Microsoft, en Windows en este caso. Entonces, eso significaba en aquel momento que para poder utilizar SQL Server tenía que estar instalado en un sistema operativo Windows. No funcionaba con Linux, no funcionaba con Mac. Las nuevas versiones ya soportan, no sé decirles con exactitud qué tal funcionan, porque nunca he utilizado SQL Server con otro sistema operativo, pero se supone que ya son compatibles y que deberían funcionar muy bien. Ok. Em, Les decía entonces que SQL Server tiene un entorno gráfico, por llamarlo de alguna forma. Digamos que algo así como un IDE que nos permite crear bases de datos, y etcétera, etcétera, que se llama Management Studio. Ahí me disculpan la letra, pero bueno. El Management Studio es el que nos va a permitir realizar de forma gráfica todas las acciones sobre nuestras bases de datos. ¿Qué más digo de SQL Server? Bueno, es un servicio de Windows, o es un servicio. Esto significa que corre con todas las características de cualquier otro servicio. En el caso de nosotros que vamos a utilizar Windows, corre con las características de cualquier servicio de Windows, que lo podemos hacer que corra eh, automáticamente, que lo podemos hacer manualmente, todas las características que tienen los servicios de Windows. Ok, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer que por aquí tenemos nuestro... esto me quedó más feo tenemos nuestro motor de bases de datos que se llama SQL. Estamos ahí. Este motor de bases de datos acepta, como cualquier otro motor de bases de datos, acepta conexiones de dispositivos clientes. Sí, un celular, digamos que una computadora, cualquier cosa. Se conectan para insertar y consultar y modificar información. Físicamente, el motor de bases de datos almacena la información en alguna parte del disco duro del servidor. ¿Sí? Tiene que hacerlo algún día, en algún momento, esa información se tiene que convertir en algún archivo en el disco duro. En el caso de SQL, esa información se termina por guardar en archivos con extensión MDF y LDF. MDF son los archivos que contienen la información de las bases de datos y LDF son los archivos del log de transacciones
de SQL, que es el log de transacciones. Voy a poner esto mejor. Punto MDS y punto LDS. El log de transacciones es el que guarda todo lo que se hace sobre la base de datos, el que dice fulanito inició sesión, fulanito hizo tal cosa, fulanito hizo la otra. Ese es el log de transacciones que se hacen sobre la base de datos y sirven para auditorías, para verificar quién hizo qué en una base de datos. Y el MDF o los MDF, porque una base de datos puede estar dividida en más de un archivo, son los que guardan la información. Si yo tengo una tabla con una base de datos que tiene una tabla de estudiantes y de cursos y de carreras, eso se va a guardar en el MDF o los MDF. Estos archivos son archivos muy sensitivos porque mientras el servidor, mientras este señor de acá, el motor de bases de datos esté corriendo, él está accediendo a estos archivos de acá y bloquea el acceso a estos archivos. Entonces, si uno por error o por alguna travesura elimina o hace algo sobre estos archivos mientras el motor de bases de datos está corriendo, posiblemente termine por dañar algo o hacer que el motor de bases de datos o que esa base de datos en particular no funcione correctamente. Entonces, normalmente los archivos no se tocan y cuando es necesario moverlos, por ejemplo, que ustedes instalaron una base de datos en un disco duro y la base de datos empezó a crecer y crecer y crecer y ya el disco duro se está quedando sin espacio y necesitamos moverla a otro disco duro, entonces tenemos que apagar el servidor de bases de datos, ¿sí? Dejarlo fuera de funcionamiento durante un rato para poder mover estos archivos a otro disco duro, luego ir de nuevo al servidor a decirle que los archivos están en otro lado, que se llamaría como volver a vincular la base de datos, y después levantar el servidor para que vuelva a funcionar. En el tiempo que tardemos moviendo esos archivos, la base de datos va a estar fuera de servicio. Eso en un entorno empresarial puede ser muy grave, porque imagínense que estamos moviendo una base de datos de teras, de terabytes de información. Ese proceso va a tardar, ¿verdad? Y si estamos moviéndolo de un disco a otro, eso va a tardar minutos o incluso horas, dependiendo del tamaño de la base de datos. Y si es una base de datos que tiene, por ejemplo, la facturación de una empresa, vamos a empezar con problemas porque esta base de datos no está disponible durante el periodo en que tengamos que hacer eso. Entonces, este tipo de acciones no se realizan con frecuencia, pero cuando hay que hacerlas hay que programarlas muy bien. Hay que programarlas para las horas adecuadas y para evitar un impacto en lo que podría ser el negocio, ¿verdad? Entonces, eso es un poco el funcionamiento a muy grandes rasgos del motor de bases de datos. Otras cosas importantes. Si yo quisiera hacer un respaldo de la base de datos, lo correcto no es ir a hacer una copia de esos archivos. Por la misma razón que les decía antes, las bases de datos están trabajando sobre esos archivos y si yo estoy copiando un archivo, puede que me dé error el sistema operativo o puede que la copia quede inconsistente porque en el momento en que yo estoy copiando se están agregando y eliminando registros y ahí hay problemas. Entonces, si lo que yo quiero es hacer un backup, un respaldo de la base de datos, ya sea para guardarlo por seguridad o para mover esa base de datos o para compartirla, lo que tiene el motor de bases de datos es la opción de generar un archivo .back, BAK. El archivo .back es un backup de base de datos que contiene toda la información. ¿Por qué esta sería la forma correcta? Bueno, porque yo primero que nada no tengo que bajar el motor de bases de datos, no lo tengo que apagar, sino que con el motor encendido yo le digo genéreme una foto de la base de datos a este momento.
El motor de bases de datos, por decirlo de alguna forma, toma la foto de la base de datos en ese momento y la guarda sobre en un archivo .back que terminó de escribirlo y el motor de bases de datos se olvidó de ese archivo. Él sigue trabajando sobre estos el resto del tiempo. El .back es la foto de la base de datos en el momento en el que yo solicité el respaldo. La ventaja de esto es que cuando termine yo este .back puedo moverlo, puedo eliminarlo, puedo hacer lo que sea, que el motor de bases de datos no se va a ver comprometido de ninguna forma. ¿Qué sí sucede? Que mientras se está generando este archivo, el motor de bases de datos emplea una buena cantidad de recursos para guardar ese archivo. Entonces, aunque el motor de bases de datos no queda completamente fuera de servicio, sabemos que mientras se está haciendo un backup, el motor de bases de datos va a estar ocupado, por decirlo de alguna forma. Va a estar, quizás si la base de datos es muy grande, va a bajar su rendimiento durante el rato que esté generando este archivo. Entonces, estas tareas de generación de backups también hay que hacerlas planificadas. Hay que planificar en qué momento se hace un backup para evitar un bajón importante en el rendimiento del motor de bases de datos cuando es una base de datos de producción, una base de datos que se está utilizando por, por una empresa o por una organización. Ok, entonces, con el motor de bases de datos, vamos a tener tres servicios, los tres servicios más importantes. El motor de bases de datos o SQL Server presenta una gran cantidad de servicios que sirven para un montón de cosas, pero vamos a mencionar los tres más importantes. El primer servicio es lo que se conoce como el Database Engine o el motor de bases de datos. Ese es el servicio principal y como su nombre lo dice, es el motor de la base de datos. Mientras ese servicio esté corriendo, mi servidor de bases de datos está corriendo. Si yo detengo ese servicio, el motor de bases de datos deja de funcionar. O sea, estoy deteniendo el motor de bases de datos. El segundo servicio se llama SQL Browser. El SQL Browser es un servicio que permite que el motor de bases de datos sea descubierto en la red. O sea, es como el servicio que se encarga de decirle a otros potenciales clientes, aquí estoy, yo me llamo servidor tal y estoy disponible en la red. Y también eh, tiene servicios pues para encontrar otros servidores. Básicamente es un servicio que se encarga de la comunicación en la red del servidor de bases de datos. Dependiendo de lo que queramos hacer, el SQL Browser podría o no estar encendido en una red. Si es una base de datos que vamos a utilizar completamente local, como es el caso de la mayoría de ustedes en este curso, el SQL Browser es un servicio que puede permanecer apagado. Si es una base de datos que va a estar en una red y que va a brindar servicios a otros clientes, el SQL Browser debe estar encendido para que sea fácilmente detectable por otros dispositivos en la red. Y el último servicio, entre los tres más importantes, es el agente, el agent de SQL. El agente de SQL, quedó mal. El agente de SQL es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con tareas programadas. Entonces, como ustedes imaginarán, los backups, los respaldos de las bases de datos, no se usa hacerlos manualmente. O sea, no es que a alguien le dice un fulanito, usted se va a encargar todos los días a medianoche de meterse al servidor, hacer un respaldo de la base de datos. Sino que en las bases de datos lo que se acostumbra es programar los respaldos
bajo una política de respaldos organizacional. Eso va a depender de muchos factores, pero algo que es invariable cuando existe una política seria de respaldos es que esos respaldos son automatizados. Eh, por ejemplo, yo puedo decir, cada semana me hace un respaldo total de la base de datos y cada día a las 11 de la noche me hace un respaldo incremental de la base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algún ejemplo. Entonces, para que estas tareas automáticas se ejecuten, tiene que estar corriendo el servicio que es del agente de SQL. Si el servicio del agente de SQL no está corriendo, no se ejecutan las tareas automáticas. Si ese servicio está detenido, las tareas automáticas, yo puedo poner 1000, que ninguna se va a ejecutar. Es el encargado de ejecutar todas esas tareas automáticas pertenecientes a mi motor de bases de datos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con el motor de bases de datos? Este es mi servidor. Vamos a ver. Este es mi servidor. Esa caja que ven ahí, voy a intentar hacerlo un poco mejor. Esa caja que ven ahí es mi servidor de SQL Server. En un mismo servidor, yo puedo tener distintas instancias del motor de bases de datos instalado. ¿Qué son instancias? No deben confundirlas con bases de datos. Son cosas diferentes. Es como tener distintos servidores en un mismo tarro, en una misma máquina. Es más, aquí voy a eliminarle esto que se llama, que dice SQL, y aquí le voy a poner que esto es un servidor. Piensen en esa caja como un CPU, un servidor, una máquina física. ¿Ok? Entonces, yo en esta máquina física puedo tener instalado una instancia de SQL Server, que esa instancia tiene un nombre, yo le pongo el nombre que yo quiera. ¿Qué pasó con la L ahí que no se ve? Ahora sí. Esa instancia tiene el nombre que yo le quiera poner. Y en esa instancia yo puedo tener múltiples bases de datos. ¿Ok? Pero en ese mismo servidor yo puedo tener otra instancia del motor de bases de datos con otro nombre y con sus propias bases de datos. Base de datos A, base de datos B y base de datos C. ¿Ok? Entonces, en un mismo hardware, en un mismo tarro físico, yo puedo tener múltiples instancias. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, si ocupo hacer algún mantenimiento, puedo apagar esta instancia, por ejemplo, o pausarla. Pauso esta instancia y estas tres bases de datos de acá quedan fuera de línea. Pero estas de acá quedan funcionando sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, aunque no es tan recomendable, pero es posible hacerlo, yo puedo tener una instancia para mis bases de datos de producción, que serían estas de por acá, por ejemplo, y una instancia para mis bases de datos de desarrollo o mis bases de datos de pruebas. De forma que si yo ocupo hacer un cambio por aquí, mientras estoy en desarrollo, mientras estoy en pruebas, estas bases de datos de acá no se vean afectadas. ¿Por qué digo que esto no es tan recomendable? Bueno, lo ideal es tener un servidor completamente aparte y físico diferente para pruebas o para desarrollo del servidor de producción.
¿verdad? Por cosas lógicas, porque si yo voy a estar trasteando las configuraciones de una máquina, yo no quiero que eso se haga en producción. Pero lo que estoy queriendo decir acá es que es algo posible de hacer. Yo puedo hacerlo. O yo puedo tener un servidor, digamos que todo este servidor completo sea para desarrollo. Todo el servidor completo solo para desarrollo. Aquí no hay nada de producción. Cuando digo producción, me estoy refiriendo a un servidor que se utiliza en el día a día de una empresa, ya donde están las bases de datos que la empresa está usando para facturarle a sus clientes o para hacer cualquiera que sea la tarea a la que se dedica esa empresa. A eso me refiero cuando hablo de una base de datos o un sistema de producción o que está en producción. Entonces pensemos en que todo esto que está aquí es para desarrollo, solo para desarrollo. Entonces yo puedo tener esta instancia para un equipo de desarrollo y ese equipo de desarrollo tiene ahí sus propias configuraciones y sus propias bases de datos y esta otra instancia para otro equipo de desarrollo con otras bases de datos, otras configuraciones, otros usuarios, como si fueran cosas completamente separadas, como si fueran máquinas completamente separadas. ¿Ok? Entonces a eso se le llaman instancias de la base de datos. Eso es como que yo puedo instalar SQL Server varias veces en una misma máquina. ¿Ok? Entonces, en SQL Server tengo dos tipos de instancias. Vamos a borrar esto. En SQL Server tengo dos tipos de instancias. Bueno, no son como tipos, son como formas de nombrarlas, digamos. Puedo tener una instancia default o por defecto, una instancia default y n instancias o named instance o instancias con nombre. ¿Qué significa esto? Me devuelvo a esta diapositiva de acá. Diapositiva no, esta pizarra. Digamos que yo tengo dos instancias instaladas. Puedo tener n. Sin embargo, solamente puedo tener una instancia default, una instancia por defecto, y el resto tienen que ser instancias con nombre. Ok, puedo tener 0 o 1 instancias por defecto. Eso es importante. Puedo tener 0 o 1 instancias por defecto y puedo tener 0, bueno, o n instancias con nombre. Sí, puedo tener 0 o n. Entonces, por acá, si yo le digo, a la hora de configurar, si yo digo que esta instancia de acá es la instancia por defecto, este asterisco va a significar que es la instancia por defecto. Y digamos que este servidor se llama o tiene una IP, vamos a ponerle una IP, 192.168.1.1, por ejemplo. Digamos que esa es la IP de este servidor. ¿Ok? Lo que sucede es que si yo tengo configurada una instancia por defecto, como lo tengo aquí, cuando un cliente diga, yo me quiero conectar a al servidor que está en la IP 192.168.1.1 y no indique a cuál instancia se quiere conectar, automáticamente se le direcciona a la instancia por defecto. Este 68 me tiene incómodo. Voy a escribir todo esto de nuevo. 192.168.1.1, solo por dar un ejemplo. Entonces, repito, si viene por aquí tenemos un cliente y este cliente dice, me quiero conectar a 192.168.1.1 y no indica
a quién, a cuál instancia se va a conectar, automáticamente se le redirige a esta instancia. Entonces el cliente dice, me conecto a esta IP de acá, con este usuario, esta contraseña, y se le manda a esta instancia y se le dice, fulanito quiere conectarse con este usuario y esta contraseña. ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Para eso sirve una instancia por defecto. Cuando las instancias son con nombre, digamos que esta de acá se va a llamar, digamos que se llama producción. Ahí dice producción. Y este servidor dice, quiero conectarme a 192.168.1.1 a la instancia producción. Entonces ahí sí se le envía a esta de acá. ¿Ok? Con esto, la diferencia es que cuando un cliente no dice a cuál instancia se quiere conectar, porque un servidor puede tener múltiples instancias, se le envía a la default, a esta de acá. Si el cliente quiere conectarse a una instancia específica, tiene que indicar su nombre, el nombre de la instancia. Entonces, volviendo acá, podemos decir que un servidor va a tener máximo una instancia por default, que es la que responde cuando alguien no indica el nombre de la instancia a la que se quiere conectar, y puede tener múltiples instancias con nombre, que cualquier cliente que se quiera conectar a una instancia de estas tiene que indicar su nombre obligatoriamente. ¿Dudas? Todo eso que estamos hablando es únicamente del motor de bases de datos. Y toda esta explicación es para que ahora hagamos una instalación del motor de bases de datos y ustedes entiendan cada paso de la instalación, qué es lo que estamos haciendo. Porque yo puedo decirles, denle siguiente, aquí escojan esto, aquí escojan lo otro, aquí hagan esto y aquí hagan otro, instalen y ya, y funciona. Pero me interesa que ustedes entiendan qué es lo que estamos instalando, qué es lo que estamos haciendo. Vamos a pensar en que esto es aquí tenemos de nuevo un cliente, que es una aplicación que se va a conectar al motor de bases de datos. Y por aquí tenemos el motor de bases de datos, cuya IP, digamos que es una máquina en Windows, cuyo nombre, el nombre en la red, va a ser server 1 y tiene como IP 192.168.1.1. ¿Ok? Y server 1 tiene una instancia por default que se llama A y tiene otra instancia que se llama B y tiene otra instancia que se llama C. ¿Ok? Lo puse ahí para simplificarlo, voy a poner los nombres A, B y C. No puedo escribir en algo tan pequeño. A, B y C. ¿Ok? Ahora sí. A es la instancia por defecto y B y C son instancias con nombre. Ahora sí, este servidor se va a conectar acá. Ese servidor no, este cliente. Esto es un cliente. Para que el cliente se conecte en cualquier aplicación, ocupamos un connection string. Entonces el connection string ya ustedes los conocen porque ya ustedes han usado bases de datos en otros cursos. Es una cadena de texto. Hay diferentes formatos, separado por coma, separados por punto y coma. Hay diferentes formatos para los connection string que contiene alguna información, como el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre, el usuario, la contraseña, el tipo de conexión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este cliente se quiere conectar acá, pues el connection string va a variar. Si este cliente se está conectando desde .NET o desde Java o desde lo que sea. Connection string es diferente para cada lenguaje. Pero hay una información que tiene que proveer siempre, que es el servidor de SQL al que se va a conectar y la base de datos a la cual se va a conectar. Entonces, ¿cómo este cliente indica que se va a conectar a este servidor y cómo puede indicar a cuál instancia?
cómo hace este cliente para conectarse a este o para indicar que se quiere conectar a este. Les repito, el connection string varía de un lenguaje a otro, pero hay algo que es invariante y es decir a cuál servidor de bases de datos se va a conectar. Entonces tenemos varias formas. Si me voy a conectar a una instancia por defecto, solamente este cliente tiene que decir me voy a conectar a server 1. No, sí, server 1, que es el nombre que le pusimos a este servidor. ¿Qué sucede en este caso? En este caso sucede que este cliente se va a conectar a esta instancia, a esta de acá. O el cliente puede decir, me voy a conectar a 192.168.1.1 y automáticamente se va a conectar a esta instancia de acá. ¿Por qué? Porque es la instancia por default. Si el cliente necesita conectarse a la instancia B o a la instancia C, vamos a decir que se va a conectar a la instancia B, el cliente puede decir que se va a conectar a server 1 /B o que se va a conectar a 192.168.1.1/B. Entonces, con esto está indicando que me voy a conectar a esta base de datos que está en este servidor. ¿Ok? Ahora, a veces pasa, no, muy seguido, como cuando nosotros estamos desarrollando, podemos tener este cliente y este servidor en la misma computadora y no son computadoras aparte. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo tengo una compu, vamos a hacer una diapositiva nueva. Cuando yo tengo una compu como esto, pensamos en esta caja como una computadora, en la cual tengo instalado SQL Server. Aquí tengo instalado SQL y tengo las instancias A y B, y A es la instancia por defecto. Y también tengo instalado por aquí, y estoy desarrollando una aplicación, por ejemplo, en .NET. Entonces, si pensamos que todo esto es un mismo tarro, es mi computadora, en la cual yo estoy desarrollando una aplicación en .NET y tengo instalado un motor de bases de datos, porque así lo vamos a hacer en el curso, entonces esta aplicación se va a conectar a este servidor que está en la misma máquina, que está local. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso, vuelvo a este de acá, pensemos en que esto es mi aplicación de .NET, esta es mi instalación de SQL Server, esta de acá, y ambos están en la misma computadora. En este caso, lo que yo tendría que decir es que me quiero conectar a local. Si yo digo que me voy a conectar a local, se va a conectar a la instancia A. Si yo digo que me voy a conectar a local /B, entonces me voy a conectar a esta instancia. Esto es localhost. Lo que pasa es que aquí lo que utilizamos es local y más bien entre paréntesis. Eso es importante. La palabra local entre paréntesis indica que me voy a conectar a la máquina local. Esto es lo mismo que es decir que me voy a conectar a 127.0.0.1 o a 127.0.0.1/B. Vean la cantidad de formas de conectarse a través del nombre, a través de la IP, a través del nombre y la IP o a una instancia con nombre, o a las instancias locales de esta forma. Y hay otra forma todavía, que es que en vez de poner la palabra local, yo digo, me voy a conectar a, vamos a ver dónde escribo aquí. Voy a escribir aquí en esta esquina de aquí. Me voy a conectar a punto.
¿Qué es punto? Es lo mismo que decir local. Entonces, yo me quiero conectar a punto. Esto aplica para el caso en que esté conectando a una máquina local, ¿verdad? En este caso, lo que estoy diciendo es que me voy a conectar a esta instancia de acá. Si quiero conectarme a la instancia B, voy a decir que me voy a conectar a punto /B y me estoy reconectando a esta instancia de acá. Entonces, estas son varias formas. En el caso de nosotros o de ustedes que en este curso van a estar trabajando en esta forma de acá, con su computadora y con .NET y SQL Server juntos, entonces la conexión casi siempre la pueden hacer a través de local o a través de un punto. Y si la instancia es con nombre, backslash es el nombre. ¿Ok? Eso tiene que ver con las instancias. SQL Server tiene dos tipos de usuarios. No, dos tipos de autenticación más bien. Vamos a hablar de autenticación. Una se llama Windows Authentication. Y la otra se llama autenticación con usuario y contraseña. ¿Qué significa cada una de estas? Windows Authentication significa que, y esto funciona para ambientes Windows, sí, para ambientes Windows. Yo tengo esta computadora que es un cliente y tengo este servidor de SQL. Y este cliente se va a conectar a esta máquina. Entonces, esta computadora tiene que tener un usuario logueado. Cuando ustedes usan Windows o cuando usan cualquier sistema operativo, hay un usuario que se encuentra logueado. El usuario que ustedes tengan en la computadora con las credenciales que cualquiera que tengan. Siempre hay un usuario que está logueado en la computadora. Entonces, Windows Authentication lo que significa es que SQL Server permite que la autenticación la haga el sistema operativo del cliente. ¿Qué significa eso? Que si aquí está logueado una persona un usuario que se llama Juan y que tiene un password de ABC muy seguro, entonces yo puedo aquí indicar que cuando Juan esté logueado y el sistema operativo ya haya identificado que efectivamente es Juan, lo deje pasar directamente al motor. Entonces, la autenticación la hace el sistema operativo. ¿Qué es esto? Es como que el sistema operativo le diga a SQL Server, hey, ahí va Juan. Yo ya verifiqué que efectivamente es Juan. Yo ya verifiqué porque yo le pedí la contraseña, él se logueó con la contraseña, o porque él se logueó con la huella digital, o porque él se logueó con lo que sea, y ahí va. Yo, sistema operativo, certifico que el que va ahí es Juan. Entonces SQL Server dice, ok, lo dejo pasar, o no lo dejo pasar, dependiendo porque yo aquí en este motor tengo que tener a Juan como un usuario con el privilegio de acceder. Eso se le llama Windows Authentication. Eso es, por ejemplo, es algo similar a cuando ustedes en un sitio web inician sesión con Google. Todo el mundo lo ha hecho en algún momento, ¿verdad? Ustedes dicen iniciar sesión con Google y ustedes ponen sus credenciales de Google. Entonces, eso básicamente es Google diciéndole a la página, este fulano es quien dice ser. Yo le certifico eso y yo doy fe de que este es Juan. Y ya usted sabrá si deja pasar a Juan o no, pero yo le puedo asegurar que sí es Juan. Eso es más o menos lo que hace Google con la autenticación. Entonces es algo muy similar acá. Aquí es el sistema operativo diciéndole a SQL Server, yo le certifico que él es Juan,
porque yo lo validé. Yo le pedí la contraseña y él puso la contraseña y efectivamente es Juan. Usted verá SQL, usted sabrá si lo deja pasar o no, pero sí es Juan. Entonces SQL puede, dependiendo de lo que usted tenga configurado, dejar pasar a Juan o decirle, no, Juan, usted no tiene privilegios. ¿Ok? Esa es la autenticación de Windows. El otro tipo de autenticación es el de usuario y contraseña, y yo creo que ahí no hay nada que explicar. Básicamente es que cuando se conecta, SQL Server le dice, dígame cuál es su usuario y dígame cuál es su contraseña. Y aquí yo tengo una base de datos de usuarios que pueden conectarse o no pueden conectarse. Y para cada usuario yo tengo permisos y tengo etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas son los dos tipos de autenticación que soporta SQL Server. Por último, voy a hablar de respaldos. Esto no tiene nada que ver con la instalación, pero voy a aprovechar que estamos hablando del motor de bases de datos para hablar de respaldos. A la hora de hacer respaldos, básicamente puedo hacer dos tipos. Los respaldos full y los diferenciales. Repito, eso no tiene nada que ver con la instalación, pero sí tiene que ver con la forma en que trabaja SQL Server. Entonces, voy a aprovechar que estamos en eso para explicarlo de una vez. ¿Qué es un respaldo full? Básicamente es un respaldo en el que yo guardo, respaldo, valga la redundancia, la base de datos completa. Completa la base de datos, se guarda en un archivo y se genera un punto back con toda la base de datos completa. Esto es muy útil porque yo sé que en un solo archivo, en un solo lugar, tengo mi base de datos entera. Lo que sucede es que a veces tengo bases de datos muy grandes, de muchos gigas o de teras, y yo no puedo estar haciendo backups completos a cada rato porque toman mucho tiempo y necesitan mucho espacio. Entonces, para eso están los backups diferenciales. ¿Qué son backups diferenciales? Esto es que yo, por ejemplo, el domingo hago un backup completo. El lunes hago un backup diferencial. ¿Qué es un backup diferencial? Básicamente es que respaldo solo las diferencias que hayan entre ayer y hoy, entre el domingo y el lunes. El martes hago otro backup diferencial y básicamente lo que guardo son las diferencias con el backup anterior. El miércoles hago otro backup diferencial y básicamente lo que guardo son las diferencias con el backup anterior. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene esto es que, un momento para borrar esto, que guarda menos espacio. Si yo hago un backup entero el domingo, otro entero el lunes, otro entero el martes y otro entero el miércoles, el tamaño va a ser el tamaño de la base de datos por 4. Mientras que si yo hago un backup entero el domingo y el lunes solo guardo las diferencias, este backup de aquí va a ser muy pequeñito. O no sé si muy pequeñito, pero por lo menos más pequeño que el anterior. Este de acá va a ser pequeñito porque solo tiene lo que se hizo entre lunes y martes. Y este va a ser pequeñito porque solo tiene lo que se hizo entre martes y miércoles. ¿Qué problema tiene esto? Que yo, si este día aquí hubo un evento y se me dañó la base de datos, o se me metieron y me hackearon la base de datos y me borraron todo, entonces yo tengo que ir a los backups y para restaurar tengo que usar todos los anteriores. Entonces yo tengo que restaurar y luego y luego y luego que es un proceso automatizado también. Pero bueno, es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero los backups diferenciales tienen eso. Entonces, normalmente una política de respaldos podría ser una vez por semana hago un backup completo y todos los días hago dos backups diferenciales, uno al mediodía y otro en la noche, por ejemplo. O alguien puede decir, que tengo información demasiado crítica,
todos los días hago un backup completo y hago backup diferenciales a lo largo del día. Hago 3 backups durante el día. Ya eso es mucho, mucho respaldo, ¿verdad? Pero bueno, cualquier política que se establezca para respaldos puede tomar en cuenta que puedo tener backups completos o backups diferenciales. Y SQL Server acepta esto igual que casi todos los demás motores de bases de datos. Vamos a ver qué se me queda de SQL Server que pueda ser interesante o importante. Bueno, SQL Server acepta las características de cualquier motor serio, ¿verdad? Que puede estar montado, por ejemplo, en un clúster. Yo puedo tener SQL Server instalado en clúster, puedo tener SQL Server montado en servidores físicos, en servidores virtuales, con redundancia, con todo ese tipo de cosas. Acepta manejo de transacciones, etcétera, etcétera. Tiene todas las características que ustedes ya conocen de los motores serios.